Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 ex River que tienen alguna posibilidad de regresar al club en el siguiente mercado de pases. En relación a las últimas vueltas de los futbolistas que en su momento tuvieron un proceso en el Millonario, hoy por hoy por parte del hincha hay mucho cuestionamiento, porque muchos de estos jugadores que han regresado después de estar algunas temporadas en el fútbol del exterior no han vuelto y han tenido el mejor rendimiento. Por eso mismo, el simpatizante del más grande es muchísimo más cauto a la hora de aceptar o no el regreso de un ex jugador del más grande. Esto se debe a que obviamente el futbolista que regresa no lo hace con una edad óptima, lo hace casi con seguridad teniendo más de 30 años y sabiendo que el mejor momento de su carrera futbolística ya pasó. Por eso mismo, en este video en cuestión vamos a estar contando 10 situaciones de 10 jugadores que estuvieron en River en algún momento y que podrían darse su vuelta en el siguiente mercado de pases. Está claro que cada situación es distinta, hay algunos futbolistas que serían más aceptados que otros por parte del público y a su vez también hay que mencionar que hay algunos cuyas chances son bastante más concretas que otros. En este video voy a estar dando absolutamente todos los detalles y sobre el final haré una conclusión de quienes efectivamente pueden volver. Empecemos. Vamos a comenzar por el jugador que tiene su situación más concreta a la hora de poder o no regresar a River en el corto plazo, que es Germán Pesela. El defensor central tuvo un guiño importante en el transcurso del último mes con River cuando renovó su contrato con el Betis de España, y uno puede llegar a pensar, si prolongó su vínculo con el elenco europeo, ¿cuál puede ser el guiño que tuvo con River como para volver? Lo primero que hay que decir es que el contrato de Pesela no terminaba ahora el 30 de junio del 2024, es decir, a mediados de este año no había ningún tipo de posibilidad de que pudiera pegar la vuelta. Antes de la renovación de su contrato, su vínculo con el Betis finalizaba el 30 de junio del 2025 y lo extendió por un año más, hasta el 30 de junio del 2026. ¿Qué es lo que sucedió en esta renovación de contrato? La cláusula de rescisión del defensor central bajó considerablemente. Anteriormente era de 50 millones de euros, mientras que ahora es de tan solo 4 millones de la moneda europea. Esto quiere decir que en este momento River tiene todas las de ganar a la hora de entablar una negociación con el Betis para que de esa forma Pesela pueda convertirse en refuerzo de River. Está claro que no necesariamente el millonario va a tener que pagar los 4 millones de la moneda estadounidense que tiene el valor de su cláusula de rescisión, sino que puede ser negociado por mucho menos, teniendo en cuenta que ya el representante del futbolista ha entablado conversaciones con la comisión directiva de River, con algunos representantes de la misma, como para ir acercando algunos números de su contrato. Es cierto que Pesela en primera instancia quiere terminar esta temporada con el Betis y posteriormente a mitad de año seguro dispute la Copa América con la selección argentina en los Estados Unidos, por lo que recién una vez termine el certamen continental a nivel selecciones, ahí se va a poner con su mente 100% en River. Antes de eso va a tener otras prioridades, pero eso no significa que la dirigencia y el agente deportivo del futbolista ya no puedan ir mediando algunas situaciones para que de cara al futuro se pueda llegar a un acuerdo bastante más rápido. En principio, Betis sabe que el valor más alto que podría llegar a recibir por Pesela es de 4 millones de euros, pero River podría hacer una oferta por menos. Lo mismo sucede cuando vienen a buscar a un jugador del conjunto de Núñez y la cláusula de rescisión es, por ejemplo, 30 millones de euros, el equipo que lo viene a buscar ofrece 15 y River aceptaría un número de entre 20 y 25, no deja de ser una negociación. Por eso, River y Pesela primero deberían llegar a un acuerdo y a un entendimiento total como para que el futbolista quiera volver, y posteriormente, cuando ya la dirigencia tenga la certeza de que el defensor central tiene ganas de volver a ponerse el manto sagrado, ahí seguramente haya una oferta formal y concreta de River al Betis de España. La misma seguramente en principio no alcance los 4 millones de euros, porque en ese caso ni siquiera hay negociación. River pone esos 4 millones y si Pesela quiere volver, el retorno se hace de manera instantánea, por lo que seguramente River oferte un poquito menos, después el Betis contraofertará, pero en definitiva el número está establecido. Con la renovación de contrato, Pesela le ha dejado claro a la gente del Betis que si viene una aceptable propuesta de River, quiere regresar al fútbol argentino.
El siguiente jugador del que vamos a hablar es Gonzalo Montiel. Sonó en el último mercado de pases como para pegar la vuelta a River, sin embargo su situación en ese momento era distinta. El propio futbolista recién había recalado por primera vez en el fútbol inglés, el Nottingham Forest había aceptado un préstamo por parte del Sevilla y si bien el futbolista no había jugado en los primeros 6 meses o había sumado pocos minutos y ese era el motivo por el cual se mencionó la posibilidad de que pudiera regresar a River, la realidad es que en ese entonces quería seguir probando suerte en Inglaterra. Por lo pronto, las posibilidades de que Montiel pueda volver a mitad de año todavía están intactas por 2 motivos. En primera instancia, si el Nottingham Forest no hace uso de la opción de compra de 11 millones de euros, tendrá que volver al Sevilla y hay que ver qué es lo que sucede en el equipo español, porque en su momento tenían la intención al 100% de mandarlo cedido, lo hicieron y es probable que nuevamente tengan las ganas de prestarlo otra vez. Y en segunda instancia, Montiel todavía no tiene asegurado su lugar para la Copa América 2024. Quizás esto llame muchísimo la atención teniendo en cuenta lo que significa Montiel para la selección argentina, no por el hecho de ser titular indiscutible, porque no lo es, pero recordemos que fue quien convirtió el gol de penal para que la selección se consagrara campeón en el Mundial de Qatar 2022, por lo que sería extraño que Scaloni no lo lleve entre los 23 citados, pero por lo pronto hay que decir que su lugar no está confirmado, y si no llega a ir a la Copa América, si el actual DT de la selección albiceleste lo deja fuera, y ahí Montiel seguramente tendrá que elegir muy bien su próximo destino futbolístico, porque en definitiva si quiere volver a ser parte del combinado nacional, deberá ir a un equipo en el cual pueda jugar minutos. Entre enero y febrero de este 2024 había sumado bastante tiempo dentro del terreno del campo de juego en el Nottingham Forest, pero lamentablemente todo se fue quedando en el camino. Entre lesiones y algunos rendimientos que no fueron los mejores, Montiel no logró sumar los minutos esperados y en el último mes no ha jugado prácticamente nada. Ahora habrá que esperar a ver qué es lo que sucede con el futbolista, pero en definitiva, por ahora no tiene su lugar asegurado ni en la Copa América y por eso mismo River aparece como una alternativa muy fuerte como para poder contratarlo en el siguiente mercado de transferencias. El siguiente futbolista del que vamos a hablar es Eric Lamela. Quizás un caso bastante particular teniendo en cuenta que a diferencia de los dos recién mencionados que tienen todavía contrato con sus respectivos clubes en Europa, Lamela acaba su vínculo con el Sevilla el 30 de junio, es decir, a partir del 1 de julio de este 2024, del primer día de la siguiente temporada, podría decidir en qué club quiere jugar. Por lo pronto, más allá de algún que otro llamado de la dirigencia de River, todo parecería indicar que el principal deseo del futbolista es seguir en Europa al menos un tiempo más. Lamela tiene 30 años, si vamos a la lógica todavía podría continuar un par de temporadas más en el viejo continente, pero la realidad es que ya de por sí el mejor nivel de su carrera no lo va a volver a conseguir, y si también es cierto que es uno de los ex River que más ganas tienen los hinchas de que pueda volver, la realidad es que no sabemos cuántas oportunidades tendrá de esto. Supongamos que decide seguir en Europa, va a firmar un contrato con un nuevo equipo. Mínimo, por su edad, el vínculo lo va a firmar por 2 o 3 años. No creo que firme contrato por una temporada como para regresar a River a mediados del 2025. Si fuera así, sería un acierto por parte del futbolista, pero me parecería bastante extraño. Por lo que si no vuelve ahora, veo muy complicado que en el corto plazo Lamela vuelva a ponerse la camiseta de River. Ha sido de los pocos que nunca ha manifestado verdaderamente sus intenciones de regresar. Siempre recuerda con mucho orgullo lo que fueron las divisiones inferiores en el club, pero en definitiva nunca ha sido de esos exjugadores de River que han confirmado que van a volver en el corto plazo, por lo que el hincha tendría también que entender eso, teniendo en cuenta que si bien si se le exige a muchos de estos jugadores el hecho de regresar, hay algunos que están muy cómodos en el fútbol europeo. Veremos qué es lo que va a suceder con Lamela dentro de los próximos meses. También entiendo que dependerá mucho su elección de cara al futuro, cuál es el próximo equipo en su carrera, porque si no renueva contrato con el Sevilla y tiene que firmar un contrato con un nuevo club, no es lo mismo firmar un vínculo con un equipo conocido que vaya a disputar competiciones internacionales que firmar un contrato con un equipo que vaya a pelear el descenso, y ahí es donde River podría llegar a aparecer como para intentar seducirlo, aunque claro está, me parece, por lo menos en mi opinión, que no tendría
tendría que haber ningún proceso de seducción. El propio Lamela tendría que estar interesado en regresar, y si esto no sucede, obviamente su vuelta quedará para bastante más adelante. El siguiente del que vamos a hablar es otro futbolista que está en el Sevilla de España, Lucas Ocampos. Tuvo una situación un tanto particular en un partido de esta temporada con el equipo andaluz, motivo por el cual podría llegar a abandonar España una vez termine esta temporada. Es cierto que su contrato finaliza el 30 de junio del 2025, es decir, todavía le queda poco más de un año de vínculo con el Sevilla, pero en definitiva no estaría del todo cómodo. Hay que recordar que el elenco de España ya lo mandó a préstamo en una oportunidad al Ajax de los Países Bajos, pero debido a que su rendimiento no fue el esperado, a que el equipo al cual fue tampoco lo recibió de la mejor forma, tan solo ese préstamo duró 6 meses, por lo que regresó al Sevilla. Su situación en su actual equipo no tiene nada que ver a cómo fue cuando llegó. Recordemos que por allá en 2020, en medio de la pandemia por COVID, cuando Ocampos hacía su arribo al fútbol español, su rendimiento fue tan pero tan bueno que hasta le ganó el derecho no solamente de ser convocado a la selección argentina, sino de empezar siendo titular en los primeros partidos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Lamentablemente para él fue perdiendo cada vez más terreno en sus respectivos clubes, al igual que en el combinado nacional, y es por eso que la chance de que se vaya del Sevilla a mitad de año está verdaderamente activa. Y obviamente Ocampos ha vivido una situación muy particular en River en su momento. Solamente jugó el torneo del Nacional B y la primera fecha del torneo de primera cuando River ascendió, y después ya partió hacia el Mónaco de Francia. Por eso mismo el hincha de River, al igual que sucede en el caso de Lamela, lo recibiría seguramente con los brazos bien abiertos. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿Ocampos tiene intenciones verdaderamente concretas de regresar a River? La realidad es que hoy por hoy parecería no estar tan cercana a su vuelta, pero la realidad es que todavía nadie desde la dirigencia del más grande lo ha llamado, no se han comunicado con su representante para saber efectivamente qué es lo que puede suceder con él en un futuro inmediato. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Dependerá mucho de si el futbolista quiere o no continuar en Europa, y en caso de que no sea así, habrá que ver de qué manera el Sevilla lo suelta a mitad de año, si es mediante una transferencia definitiva o si, como lo hizo anteriormente, es mediante una cesión. Y seguimos con otro jugador que está en España, pero en este caso en el Betis, al igual que Pesela, que Guido Rodríguez. El contrato del mediocampista central acaba a mitad de año, y de hecho hubo problemas en los últimos días con su renovación porque su representante no llega a un acuerdo con la dirigencia del Betis para prolongar el vínculo. En principio, el objetivo del futbolista es seguir en el fútbol del viejo continente, teniendo en cuenta que no quiere perder su lugar en la selección argentina, algo que viene siendo cuestionado desde hace bastante tiempo porque ya no hay únicamente dos mediocampistas centrales en el combinado nacional. Desde la llegada de Enzo Fernández y Alexis McAllister, lamentablemente para Guido Rodríguez la competencia en el centro del campo de juego del combinado albiceleste viene siendo cada vez más complicado, y si a eso le sumamos que lamentablemente Guido sufrió una dura lesión en diciembre del año pasado que lo mantuvo afuera de las canchas durante todo el primer trimestre de este 2024, la situación verdaderamente se complicó. Anteriormente llegó a tener ofertas del fútbol inglés, pero el Betis había decidido no transferirlo, por lo menos por una cifra menor a lo que se esperaba, que eran alrededor de 60 millones de euros. Está claro que de esto estamos hablando desde hace 2 temporadas, antes de la Copa del Mundo de Qatar, y por eso mismo ahora el futbolista deberá ver cuál es su situación. En River el lugar de volante central verdaderamente está bastante ocupado. Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Matías Craneviter e inclusive en algunas situaciones Rodrigo Aliendro puede desempeñarse en ese sector del campo de juego, por lo que hay que ver en definitiva si River quisiera ir a buscar un jugador en esa posición. Por lo pronto está claro que si Guido manifiesta públicamente que quiere volver, yo también veo bastante complicado que River le cierre las puertas de par en par. Yo creo que posibilidades va a tener, pero depende más que nada de él. Creo que a diferencia de lo que mencioné en el caso de Pesela
o el de Lamela, en el caso del primero que River lo iba a buscar, y en el caso del segundo que acaba su contrato. En el Guido Rodríguez me parece que como no se da la circunstancia de que el Millonario lo necesite sí o sí, inclusive aunque clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores, quizás queda para un segundo plano, pero lo quiero mencionar en este video porque en definitiva su contrato termina el 30 de junio de este 2024 y a partir del 1 de julio, si no renueva su vínculo con el Betis, va a tener que buscarse una nueva institución. Y seguimos ahora en Europa, pero nos vamos para Italia, donde Roberto El Tucu Pereira es un jugador que también termina el contrato con su actual equipo, que es el Udinese, el 30 de junio de este 2024. Y hay algunas circunstancias que son distintas a las cuales vivió el propio jugador a mediados del año pasado, en el cual estuvo de hecho un mes y medio sin equipo porque había terminado su contrato también con el Udinese el 30 de junio del 2023, pero decidió finalmente continuar en el conjunto de Italia. Es cierto que él no faltó a su palabra, porque en su momento él había dicho que su carrera tenía dos posibles destinos. En caso de arreglar el vínculo con el Udinese, iba a continuar en el conjunto italiano, o si no, en caso de regresar a este lado del mundo, únicamente iba a jugar en River. Esto lo tuvo que aclarar porque habían salido algunos rumores de que podía llegar a firmar contrato con algunos equipos brasileños, por lo que la realidad es que no volvió a River, pero en definitiva hizo lo que él mismo mencionó que iba a hacer, que iba a tratar de arreglar el contrato con el Udinese para seguir allí. Es un futbolista muy importante en su actual club porque portan generalmente la cinta de capitán y por eso mismo yo veo bastante complicado que pueda abandonar el conjunto italiano en el corto plazo. Aún así, la situación a mitad de año en cuanto a lo que tiene que ver con su situación contractual va a ser exactamente igual a la de mediados del 2023, es decir, acaba su vínculo el 30 de junio y deberá decidir en conjunto con la dirigencia y su agente deportivo qué es lo que va a pasar con él de cara a las siguientes temporadas. Pereira tiene 32 años, por lo que todavía tiene un tiempo, no digo prolongado, pero algo todavía para darle al fútbol europeo. Aunque hay que tener en cuenta que no está jugando en un equipo que esté peleando por clasificar a competiciones internacionales, sino que es un conjunto que temporada tras temporada lucha entre la parte baja de la tabla de la Liga Italiana, de la Serie A, y a veces logra subir un par de puestos, pero no es un equipo en el cual tenga enormes aspiraciones. Aún así, su regreso a River podría llegar a darse porque la dirigencia ya lo buscó en anteriores mercados de pases. Lamentablemente su regreso obviamente no se dio porque él prefirió seguir en Europa. No creo que en esta oportunidad lo vuelvan a buscar, pero algo parecido a lo de Guido Rodríguez, si él manifiesta sus intenciones de volver en River, creo que le abrirán las puertas sin ningún tipo de problema. Y ahora toca hablar de Lucas Martínez Cuarta, quizás el futbolista de esta lista que menos tiempo lleva en el fútbol europeo. Junto con Gonzalo Montiel son los últimos dos que se han ido de River hacia el viejo continente. ¿Qué es lo que sucede hoy por hoy con Martínez Cuarta? En la Fiorentina de Italia, que es el equipo dueño de su pase y en el cual está jugando, alterna titularidad con suplencia. En un momento, en el segundo semestre del 2023, cuando había vuelto a ser convocado por la selección argentina, de hecho, ingresó desde el banco de suplentes en un cotejo correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas frente a Perú en Lima, y en ese entonces el futbolista pensó que su carrera podía volver a inclinarse de forma positiva. Digo esto porque su situación, por ejemplo, en el 2020 fue muy parecida a lo que mencioné antes de Lucas Ocampos. Fue un jugador que en el inicio de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 era titular indiscutible, pero poco a poco fue perdiendo su lugar. Estuvo convocado entre los 28 que fueron a la Copa América del 2021, pero ya no estuvo entre los 26 que formaron parte de la delegación que viajaron a Qatar y que obviamente después levantaron la Copa del Mundo. Más allá de que Scaloni le tiene una simpatía muy grande y que nada descarta de que pueda volver a ser citado para formar parte de la selección argentina, la realidad es que hoy corre desde atrás y no se menciona la posibilidad de que Martínez Cuarta pueda ir a la Copa América. Sin embargo, por edad debería pelear para ir a la Copa del Mundo del 2026 y hoy en la Fiorentina no está encontrando esa posibilidad. Por eso mismo que a mitad de año se pueda dar un regreso a River es algo
algo que no hay que dejar de lado. De hecho, el Millonario ya buscó el retorno de Martínez Cuarta en su momento y lamentablemente, por circunstancias lógicas de que la Fiorentina en su momento pagó alrededor de 14 millones de euros para contratarlo, obviamente quiere o recuperar gran parte de la inversión o en definitiva que el traspaso sea únicamente mediante un préstamo, y en River, por lo menos en el momento en el cual estuvo la posibilidad de volver a traer a Martínez Cuarta, no se contemplaba la chance de una cesión. Lo querían sí o sí de regreso y es por eso que se descartó cualquier tipo de posibilidad. Sin embargo, si a mitad de año se reúnen algunas circunstancias sabiendo que River va a ir en búsqueda de un defensor central de jerarquía, no hay que descartar que Martínez Cuarta pueda regresar y ponerse otra vez el manto sagrado. El siguiente jugador del que vamos a hablar es Alexis Sánchez, un futbolista que quizás es más propio de los hinchas de River las ganas de que pueda regresar que del propio jugador, que si bien es cierto que durante el año pasado en alguna oportunidad hizo alguna referencia a River, porque cuando estaba en Argentina de vacaciones pasó por el Monumental, por la cancha más imponente del fútbol sudamericano y sacó fotos desde afuera, la realidad es que el posible regreso de Alexis Sánchez a River nunca estuvo verdaderamente cerca. Es cierto que los dirigentes en su momento preguntaron por su situación contractual y de si había verdaderamente chances concretas de que pudiera volver, porque en los últimos recesos River estuvo en búsqueda de delanteros, pero nunca hubo una oportunidad verdaderamente cercana. El jugador hoy por hoy se está desempeñando en el Inter de Milán, volvió al conjunto italiano luego de un paso por el Olympique de Marsella de Francia, y si bien es cierto que no es un futbolista titular ni mucho menos, es un jugador al que consideran importante por su experiencia, y teniendo en cuenta que el Inter está a punto de coronarse nuevamente con la liga italiana, hay que ver cómo terminan armando el equipo de cara a lo que va a ser la temporada 2024-2025, donde tendrán como principal objetivo ganar la UEFA Champions League. El Inter quedó eliminado de manera un tanto prematura en esta edición en octavos de final, luego de haber llegado a la final y ser el subcampeón de la edición 2021-2022, por lo que veremos cuáles son los planes específicos para Alexis Sánchez y a partir de ahí veremos si River puede realizar al menos un intento. En caso de que se abra una pequeña puerta, yo no descarto que Alexis Sánchez tenga ganas de volver. Él mismo ha manifestado que una vez termine de jugar en el fútbol europeo quiere estar lo más cerca posible de su familia. La misma se encuentra en su país natal, en Chile, por lo que Argentina no le quedaría tan lejos. Digo esto porque se había también manifestado la posibilidad en algunos rumores de que podía irse a jugar al fútbol de Estados Unidos o al fútbol mexicano. Esto parecería estar bastante lejano por parte del jugador chileno, por lo que lo único que queda hoy por hoy para que Alexis Sánchez regrese a River, esa posibilidad aparece primero en que el Inter decida no tenerlo en cuenta de cara a la siguiente temporada y posteriormente que el jugador tome ya de una vez por todas la decisión al 100% de regresar al fútbol sudamericano. Y nos faltan dos futbolistas. Nos vamos del fútbol europeo y vamos ahora a hablar de un jugador que se encuentra en el fútbol de los Estados Unidos, más precisamente en el Austin Football Club. Sebastián Driussi ha tenido ya una posibilidad concreta de regresar a River cuando estaba jugando en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, pero debido a algunas circunstancias lamentablemente su retorno no se pudo dar en ese mercado de pases. Igual estamos hablando ya desde hace 3 años que sucedió esto, en febrero del 2021, cuando River estaba en búsqueda de traer un reemplazante para la salida de Rafael Santoborré, que se iba a dar el 30 de junio de ese año, unos meses posteriores. Así que ahora la posibilidad de que Driussi venga está básicamente basada en el hecho, primero, de que River va a tener que traer un atacante en el siguiente periodo de transferencia, necesita un delantero de jerarquía, y luego de eso lo que va a continuar con la posibilidad de que Driussi regrese es que su contrato en Estados Unidos termina el 31 de diciembre del 2025. Todavía falta poco más de 1 año y medio, pero sabe perfectamente la dirigencia de River que la dirigencia del Austin es
de poder transferir a sus futbolistas cuando todavía tienen un tiempo importante de vínculo. Digo esto porque ya negociaron a finales del 2021 el traspaso de Tomás Pochettino. Es cierto que en ese entonces fue una cesión, pero hubo un número que River podía pagar de alrededor de entre 3 y 3 millones y medio de dólares para quedarse con el pase del jugador, algo que no se terminó haciendo porque el rendimiento del futbolista durante la temporada 2022 fue verdaderamente muy malo. Pero la posibilidad de incorporar a Driussi seguramente esté latente. Después hay que ver qué es lo que decide hacer el propio jugador. Si el propio futbolista manifiesta públicamente que quiere regresar, yo no tengo ningún tipo de dudas de que en River se van a poner manos a la obra para que pueda volver. No van a esperar ni un solo minuto más y va a ser el jugador indicado para reforzar el sector ofensivo del equipo en el siguiente mercado de pases. Ahora, si el jugador hace todo lo contrario y manifiesta que no quiere regresar, la dirigencia de River no va a mover ni un solo pelo para intentar contratarlo, más allá de que las negociaciones no serían tan complicadas. Después es cierto, River dinero va a tener que poner, por lo menos en este próximo receso, pero traer jerarquía para la Copa Libertadores obviamente tiene su valor y la dirigencia del Millonario saben perfectamente que costará dinero ganar la Copa. Y algo totalmente opuesto es lo que puede hacer River para atraer a Felipe Peña de Afore. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Así como incorporar a Driussi va a valer su dinero, el Millonario puede repescar al jugador que actualmente se desempeña en Lanús no poniendo ni un solo dólar. Y esto es algo que puede hacer durante todo el mes de julio. Es cierto que si no lo hace, corre el riesgo de que el Granate a finales de este 2024 haga uso de la opción de compra para incorporar definitivamente a un futbolista que está teniendo un buen rendimiento en el equipo del sur del Gran Buenos Aires. Es cierto que River lo mandó a préstamo con el objetivo de que sume minutos y en principio la sesión termina el 31 de diciembre de este 2024. Pero si River lo necesita, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que Peña y Afore debería ser repescado. Para algo se ponen estas cláusulas. Después, si el jugador no estaría teniendo un buen nivel, es totalmente lógico que lo dejen en Lanús para que termine su préstamo de manera correcta y que regrese a River una vez finalice la sesión o que sea transferido si es que Lanús decidiría usar esa opción de compra. Pero me parece a mí que River tendría que repescar a Peña y Afore. Es, no digo una obligación, pero para algo se van los jugadores a préstamo. Si un futbolista se va cedido con el objetivo de ganar minutos y de tener un buen nivel para que en algún momento pueda regresar a River a sentirse importante, si logra cumplir con ese objetivo y River tiene la posibilidad encima de repescarlo a coste cero, me parece que es una oportunidad que no se puede desperdiciar bajo ningún tipo de circunstancia. Si el futbolista no estaría teniendo un buen rendimiento, se seguiría con la sesión e inclusive cuando se terminaría el préstamo se podría arreglar una nueva cesión a otro equipo o al mismo Lanús. Pero en este caso Peña de Afore, sobre todo en este primer trimestre del 2024, ha tenido el rendimiento acorde que se esperaba de él, o por lo menos el que esperaba River, para que a mitad de año pudiera ser repescado. Además hay que tener en cuenta que es un futbolista que puede desempeñarse tanto de mediocampista central como de defensor central. Es cierto que el Lanús ha jugado más que nada en la mitad de la cancha, casi nunca se ha movido como zaguero, y en River estarían más en búsqueda en el próximo mercado de pases de un defensor central que de un mediocampista central. Pero aún así no me parecería correcto que siguiera en Lanús sabiendo que el objetivo por lo menos por ahora lo está cumpliendo. Es cierto que todavía faltan 2 meses, que Lanús tiene Copa Sudamericana, que falta el cierre de la Copa Liga Profesional, pero en definitiva me parece que Peña y Afore, sabiendo que además el coste de su repesca es totalmente cero, River debería volver a traerlo e incorporarlo como refuerzo a mitad de año. Para cerrar y hacer una especie de conclusión en relación a qué jugadores de estos 10 que mencioné en la lista pueden regresar o no a mitad de año, yo creo que el que más chances tiene de volver sin ningún tipo de dudas es el propio Germán Pesela, porque él mismo en la renovación de su contrato con la importante disminución del valor de su cláusula de rescisión hizo que River lo pudiera ir a buscar sin tantos inconvenientes. Después el otro medianamente accesible es Peña y Afore, porque River puede repescarlo a coste cero, depende ahí más del propio director técnico, porque si De Michelis pide su vuelta, la dirigencia va a volver a
recontratarlo para tenerlo en el plantel. Y en cuanto al resto de jugadores, obviamente hay distintos niveles en cuanto a la posibilidad de que puedan volver o no. Los que acaban su contrato, como Lamela y Guido Rodríguez, tienen más posibilidades que los que tienen un vínculo un tanto más prolongado, como por ejemplo son Montiel y Martínez Cuarta. Pero en definitiva, si estos 10 jugadores los mencioné en este video, es porque en algún momento todos ellos tuvieron alguna mínima chance de volver a Núñez, o por lo menos la tendrán en el próximo receso. Veremos qué es lo que sucede para saber si su vuelta se puede o no dar en el siguiente mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.